Imaginemos intentar deducir la receta exacta de un pastel estratosféricamente complejo, probando tan solo una minúscula migaja con los ojos vendados. Suena a misión casi imposible, la verdad. Pues esa es exactamente la clase de magia matemática que los mercados financieros intentan hacer cada fracción de segundo con algo llamado volatilidad. Y fallan a menudo, todo hay que decirlo. Muy a menudo. Saludos a todos los apasionados por el conocimiento que nos acompañan hoy. Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Un placer estar aquí para desgranar este tema. Bueno, nuestra misión en esta sesión es desentrañar un documento fundamental del año 2017. Se titula La calibración de los modelos de volatilidad estocástica local, una perspectiva de problema inverso. Un trabajo brillante de los investigadores Yuri Saporito, Xu Yang y Jorge Zubelli. Exacto. Y el objetivo principal aquí no es repasar los conceptos básicos que quienes nos escuchan ya conocen de sobra. Queremos entender exactamente cómo los matemáticos más brillantes logran que los modelos teóricos coincidan con la caótica realidad del mercado. Es que resulta asombroso observar cómo la industria financiera lleva años, literalmente, persiguiendo un espejismo con esto. Y cómo este artículo propone una lente completamente nueva para observar el problema. Es un documento que, leíblemente, marca un antes y un después, ¿no? Totalmente. Si conectamos este texto con el trabajo diario en las mesas de operaciones cuantitativas, sabemos que modelar la incertidumbre es el mayor reto existente. Lo que este trabajo expone no es un simple ajuste de tuercas en una ecuación. Es un cambio absoluto de paradigma. Eso es. Un cambio sobre cómo debemos enfrentarnos a sistemas donde la información es fragmentada, ruidosa y a menudo muy engañosa. Pues para entrar en materia sin rodeos, vamos a sumergirnos en lo que se considera el santo grial de la modelización financiera. El famoso modelo de volatilidad estocástica local, el SLB. Justo. A ver, cualquiera que haya lidiado con opciones sabe de sobra que los modelos históricos tienen patas cortas. Por un lado tenemos la volatilidad estocástica pura. Los clásicos como el de Heston de 1993 o el de Gaceral. Son magníficos para modelar la dinámica a futuro. Capturan perfectamente cómo la volatilidad sonríe y se mueve con el tiempo. Sí, pero cuando intentas que calcen con la superficie de volatilidad implícita observada en el mercado a corto plazo, bueno, el error de calibración es inaceptable. Inaceptable. Y por otro lado está la volatilidad local de Dupeir. Que hace exactamente lo contrario. Claro, declava la foto actual de los precios de mercado al milímetro, pero su dinámica futura es, francamente, un desastre irreal. Asume que la sonrisa de volatilidad se aplana de formas que jamás vemos empíricamente en las pantallas. Así que la industria dijo, bueno, vamos a fusionarlos. Y de ahí nace el modelo SLB. Sobre el papel, esa fusión suena como la solución definitiva. Y el puente que une ambos mundos es lo que el documento detalla como la función de apalancamiento, representada por una letra L mayúscula. Matemáticamente, lo que hace esta función es escalar la varianza estocástica, para que, en promedio, coincida exactamente con la varianza local de Dupeir. Es una idea de una elegancia tremenda, hay que admitirlo. Permite que el modelo se ajuste de manera impecable a los precios actuales sin perder la lógica del movimiento probabilístico a lo largo del tiempo. Pero cuando uno lee este artículo con detenimiento, la ilusión de esa elegancia se rompe bastante rápido. Se hace añicos. Porque al intentar calcular esa función de apalancamiento L, los autores señalan que se está creando un auténtico monstruo matemático. No estamos lidiando con una simple ecuación de difusión estándar. En absoluto. Aquí es donde me veo en la obligación de poner un freno crítico. La supuesta solución que la industria ha estado usando introduce una ecuación diferencial estocástica del tipo Maquian. Que ya de por sí suenan intimidantes. Y lo son. Para comprender la gravedad de esto, hay que observar el denominador de esa función de apalancamiento. Ese denominador requiere calcular la esperanza condicional de la varianza estocástica. Vale, y eso depende de la función de densidad de probabilidad conjunta del precio del activo y de su propia varianza. Exactamente. Espera, porque esto es clave. Me estás diciendo que para resolver la ecuación y encontrar el precio, necesitas conocer la probabilidad de antemano. Sí. Pero para conocer la probabilidad, tienes que haber resuelto la ecuación. Esa es exactamente la trampa circular. Es como intentar predecir el movimiento de una multitud presa del pánico en un estadio. Pero resulta que tu propia predicción altera instantáneamente hacia dónde decide correr la gente. Lo cual vuelve a cambiar tu predicción inicial. Es un bucle continuo.
Esta circularidad inherente no garantiza siquiera la existencia de una solución única o estable en escenarios de mercado reales. Madre mía. No es un atajo conveniente, es un laberinto computacional inmenso y sumamente inestable. Y esa inestabilidad estructural nos lleva de cabeza al método que la industria y la academia construyeron para intentar domesticar a este monstruo circular. El famoso benchmark. Toporren, Madan y Qian, y refinado más tarde por Tian y sus colegas. El artículo lo analiza minuciosamente. Y no salen muy bien parados. A ver, la mecánica detrás de este método de referencia tiene su mérito, no vamos a negarlo. Utilizan la ecuación de Fokker-Planck, que es un clásico para rastrear cómo evoluciona la probabilidad hacia adelante en el tiempo. Sí, la teoría detrás es sólida. Y para resolver esa ecuación en derivadas parciales tridimensional, aplican un esquema numérico de diferencias finitas. Específicamente el método de direcciones implícitas alternantes, el esquema de Douglas o ADI. Básicamente avanzan paso a paso en el tiempo, calculando la probabilidad, actualizando la función L y repitiendo el ciclo. El esquema de Douglas es un caballo de batalla muy robusto en el análisis numérico. Divide el problema multidimensional en pasos unidimensionales más manejables. Pero el problema real no es el esquema en sí. No, es la naturaleza del espacio en el que opera y los datos de entrada. Justo eso iba, porque hay un detalle en el artículo sobre cómo arranca este motor que me voló la cabeza. En el instante inicial, el tiempo cero, existe una certeza absoluta de dónde está el precio del activo y su varianza. Matemáticamente, esto es una masa de Dirac, un pico de probabilidad infinito en un solo punto, con cero en todo lo demás. Y si metes un infinito en un ordenador, la simulación explota inmediatamente. Literalmente, da error de cálculo. Así que el método estándar hace un truco muy hábil. Aproxima esa masa de Dirac esparciéndola un poco, sustituyéndola por una distribución normal bivariada muy concentrada. Es como dejar caer una minúscula gota de tinta en un estanque estático para poder rastrear las corrientes matemáticas. En lugar de soltar una piedra microscópica de peso infinito que colapsaría la matriz. Es un truco inicial ingenioso, sí, pero esa gota de tinta es solo un parche para el primer milisegundo. Basándonos estrictamente en los hallazgos empíricos del documento, hay que atacar frontalmente este método estándar. Sus debilidades son críticas. Y estructurales. El fallo más grave, y donde los autores son implacables, es el comportamiento del método en las llamadas regiones de baja densidad de probabilidad. ¿Cómo se traduce eso cuando miramos la superficie de volatilidad en las pantallas de operaciones? Se produce en las opciones que están muy fuera del dinero o muy dentro del dinero, o en plazos muy largos. En esas áreas extremas, la probabilidad de que el mercado llegue a esos precios es diminuta, casi imperceptible. Ahora, recordemos la fórmula de la función de apalancamiento. El método estándar requiere dividir un valor por esa densidad de probabilidad. Si divides cualquier número por algo que se acerca peligrosamente a cero, el resultado se dispara hacia el infinito. Y el algoritmo genera un ruido salvaje, oscilaciones violentas que destruyen la calibración. Y aquí viene la parte verdaderamente problemática. Para evitar que todo el sistema informático colapse en estas zonas, los ingenieros financieros se ven obligados a aplicar técnicas, digamos, ad hoc. Parches. Tienen que establecer límites artificiales, imponer suelos a la densidad y, lo peor de todo, rellenar los vacíos interpolando datos. Básicamente se están haciendo trampas al solitario. Totalmente. Como intentar dibujar un mapa topográfico detallado de una cordillera, basándose en 3 lecturas de altitud borrosas, y luego inventarse todas las montañas intermedias simplemente para que el programa informático no arroje un mensaje de error. Están forzando la máquina a costa del rigor empírico. Y ese es precisamente el problema que Saporito, Yang y Zubeli vienen a resolver con un cambio de paradigma brutal. Aquí es donde entramos en la genialidad central del artículo. Abandonar esa marcha forzada hacia adelante y tratar la calibración como un problema de optimización integral a través de la regularización de Tikhonov. Me encanta cómo los autores cambian el ángulo de ataque. En lugar de lidiar con la ecuación de Fokker-Planck paso a paso y cruzar los dedos para no dividir por cero, adoptan la teoría matemática de los problemas inversos mal planteados. La teoría de los problemas inversos es de las áreas más poéticas de las matemáticas aplicadas. A ver, explícanos eso. Para visualizarlo sin perder la rigurosidad, imagineos que cae un jarrón de porcelana complejísimo y se hace añicos. El problema directo es la física básica, calcular cómo se romperá dadas la altura y la fuerza. Vale. El problema inverso es nuestra calibración financiera. Tenemos un puñado de piezas rotas dispersas por el suelo, que representan los precios líquidos de las opciones.
pero faltan gigantescos trozos del jarrón. Claro, porque el mercador no cotiza opciones para cada precio y fecha imaginables, Y para colmo, las piezas que sí tenemos están cubiertas de barro. que sería el ruido inherente del mercado, los márgenes entre oferta y demanda. Exacto. El método estándar intenta pegar las piezas cronológicamente y cuando le falta una, mete un pegote de plastilina arbitrario. La perspectiva del problema inverso busca la forma geométrica subyacente que mejor explique los restos que tenemos. La analogía es visualmente insuperable. Pero permíteme ponerme el sombrero de escéptico radical ahora mismo. Adelante. Porque cuando uno analiza las ecuaciones de la propuesta, la función de coste que intentan minimizar asusta. Transforman el problema en una optimización masiva que incluye el error cuadrático medio respecto a los precios del mercado, sumado a términos de penalización multiplicados por parámetros alfa 1 y alfa 2, y encima matrices de regularización como gamma, D sub 0 y D sub S. Suena intimidante, lo sé. La primera reacción de cualquier analista cuantitativo sería pensar que están intentando apagar un fuego con gasolina matemática. Están cambiando una inestabilidad por una carga computacional y teórica aún más densa. ¿No es esto añadir complejidad pura y dura por el simple afán de sofisticación académica? Es una reacción comprensible y muy común en la industria. Sin embargo, esa complejidad aparente esconde un salvavidas de una estabilidad asombrosa. Entender qué hacen esas matrices es fundamental. A ver, convénceme. La regularización de Tikhonov no añade ruido. Inyecta información a priori sobre cómo debe comportarse la naturaleza del mercado. Pensemos en esos parámetros de penalización, las matrices D sub 0 y D sub S, como si fueran los amortiguadores de un coche de rally de alta competición. Me gusta por dónde vas. El método estándar intenta que las ruedas toquen hasta el último milímetro de cada bache del terreno, y por eso el coche termina destrozándose en pedazos, cuando el camino es extremo. El método de Tikhonov penaliza las derivadas bruscas. La matriz D sub S, por ejemplo, fuerza la suavidad espacial de la función de apalancamiento. Entiendo. Entonces, la optimización le dice al algoritmo: quiero que te acerques lo máximo posible a los precios reales del mercado, pero si los datos son demasiado ruidosos o desaparecen en los extremos, no enloquezcas intentando encajar a la fuerza. Prioriza mantener una superficie suave, coherente y matemáticamente sensata. Exacto. Equilibra la fidelidad extrema a los datos con la estabilidad estructural del modelo. Y lo más crucial de todo, al hacerlo de manera global, a través de la minimización, el algoritmo no necesita dividir por probabilidades cercanas a cero en ningún momento. Claro, se sortea por completo el obstáculo mortal del método estándar. Respeta los datos líquidos originales y deja que la estructura regularizada guíe de forma natural las zonas de baja liquidez, sin inventar absolutamente nada. Todo esto suena como una sinfonía perfecta en la pizarra, pero en la ciencia, los modelos elegantes tienen la mala costumbre de estrellarse contra la pared de la realidad empírica. Así que hablemos de la prueba de fuelo que montan los autores en el documento. La última sección, que es fascinante. Sí, un desglose exhaustivo de experimentos numéricos divididos muy inteligentemente en dos fases: un entorno sintético controlado y un entorno de mercado real salvaje. Los experimentos sintéticos son el laboratorio estéril donde se miden las verdades matemáticas. Los autores construyen una función de apalancamiento subyacente perfectamente conocida desde el principio. Usaron una función analítica específica, concretamente establecieron L como una función del tiempo y el precio igual a 1,14 multiplicado por el coseno de 2pi por el precio por el tiempo. Esta es la verdad absoluta en este experimento. A partir de ahí, generan una superficie de precios artificial y de manera muy deliberada la contaminan. Le inyectan ruido gaussiano aleatorio para simular el diferencial de precios y la incertidumbre del mundo real. Básicamente ensucian las piezas del jarrón a propósito. Y luego sueltan a los dos algoritmos, el estándar y el suyo, a competir para ver quién logra reconstruir la curva original del coseno a través de esa niebla de ruido artificial. Las métricas de este experimento son una masacre para el benchmark de la industria. Los números no dejan lugar a dudas. Tras ejecutar las simulaciones, el método de referencia, el esquema estándar de Fokker-Planck iterativo, arrojó un error relativo residual del 7,92% en el intervalo de precios. Es un error altísimo para un entorno donde conoces las reglas del juego. En marcado contraste, el método de calibración inversa mediante regularización de Tikhonov alcanzó un nivel de precisión aplastante, reduciendo el error a un diminuto 1,40%.
Y las representaciones gráficas en el artículo son aún más reveladores que los números brutos. Se puede observar cómo la línea del método estándar empieza a tiritar, a oscilar violentamente en los extremos del dominio espacial, completamente desquiciada por el ruido. Mientras tanto, la solución regularizada traza la curva del coseno original con una calma pasmosa, absorbiendo el ruido sin inmutarse. Es un triunfo indiscutible en el laboratorio. Pero claro, el mercado interbancario no es un coseno perfecto. Así que los autores se arremangan y bajan a las trincheras con el segundo experimento. Datos empíricos del mercado de divisas, el FX Market. Tomaron un conjunto de datos muy representativo, opciones del cruce euro-dólar estadounidense correspondientes al 18 de marzo de 2015. Utilizaron una matriz de liquidez típica institucional, compuesta por 5 vencimientos que iban desde opciones a una semana hasta opciones a un año, cruzados con 5 precios de ejercicio relativos distintos por vencimiento. Desde puts de baja delta hasta calls de alta delta. Es una superficie ruidosa, discreta, llena de huecos y sujeta al caos macroeconómico de aquel día específico. Pero antes de lanzar los algoritmos contra esta matriz, hay un paso intermedio que me parece de una finura técnica brutal. Tienen que precalibrar la parte puramente estocástica del modelo. Y aquí los autores subrayan la importancia absoluta de respetar a la condición de Feller. Para cualquiera que siga de cerca los modelos de Heston, esto es territorio conocido, pero sus implicaciones aquí son de vida o muerte computacional. La condición de Feller es un pilar arquitectónico en el cálculo estocástico aplicado a las finanzas. Establece un límite matemático estricto sobre los parámetros de reversión a la media y la volatilidad de la volatilidad. Lo que nos asegura esta condición es que la varianza instantánea nunca, en ninguna simulación, llegará a tocar exactamente el valor cero. Si la varianza colapsa a cero, el proceso estocástico se congela, pierde todo su componente aleatorio y el modelo se vuelve determinista y carente de sentido económico. Contra los precios reales del euro-dólar. Y los resultados finales son el tipo de datos que deberían provocar reuniones de emergencia en los departamentos de riesgo de cualquier fondo de inversión cuantitativo. Al lidiar con la escasez extrema de datos y el ruido empírico, el método estándar colapsó bajo su propio peso matemático, arrojando un error relativo residual espantoso del 27,82%. casi un 28% de desviación respecto a la realidad del mercado. Una desviación del 28% en la fijación de precios y la gestión de coberturas de un libro de opciones exóticas implica una hemorragia de capital brutal en la mesa de operaciones. Frente a esto, el algoritmo propuesto, anclado en la matriz de penalización y la regularización de Tikhonov, mantuvo una compostura técnica extraordinaria, limitando el error a tan solo un 7,93%. Reducir el margen de error a casi una cuarta parte, sin recurrir a interpolaciones forzadas, es un logro mayúsculo. Y este resultado ratifica empíricamente todo el análisis teórico anterior. Cuando la probabilidad cae a niveles microscópicos en las alas de la superficie de opciones, la regularización es el único puente seguro sobre el abismo computacional. Ha sido una demostración de fuerza absoluta de las matemáticas aplicadas. Pues ha sido una travesía absolutamente densa e iluminadora a través de las tuberías matemáticas que sostienen el sistema financiero moderno. Para consolidar el valor de esta inversión, vamos a destilar las 3 conclusiones definitivas que emergen de la investigación de Saporito, Yang y Subeli. Perfecto, hagamos un repaso. Primero, la promesa de los modelos de volatilidad estocástica local es inmensa, al combinar dinámicas realistas con ajuste de precios. Pero su naturaleza matemática es inherentemente circular y traicionera, generando ecuaciones de Makin que no perdonan atajos. Segundo punto fundamental. Los métodos tradicionales de calibración que dominan la industria fallan estrepitosamente porque su arquitectura iterativa se autodestruye en los extremos del mercado. Al obligar al sistema a dividir por densidades de probabilidad casi nulas, generan explosiones numéricas que solo pueden enmascararse engañando al modelo mediante la interpolación artificial de datos inexistentes. Y la tercera y gran pepita de oro. Abandonar la marcha hacia adelante y reformular la calibración como un problema inverso mal planteado cambia por completo las reglas del juego. La regularización de Tikhonov actúa como un sistema de suspensión inteligente. Acepta el caos, perdona la falta de datos y utiliza información estructural previa para tejer una superficie de volatilidad increíblemente robusta, reduciendo los errores de calibración empíricos a una fracción de los métodos estándar sin sacrificar el rigor científico.
Lo cual nos deja a las puertas de una reflexión mucho más profunda. A lo largo de este análisis, hemos visto cómo las matemáticas avanzadas, aplicadas mediante la regularización, pueden desenredar señales puras del océano caótico, irracional y plagado de ruido que es el mercado de divisas. Resulta inevitable formularse una pregunta expansiva. Exacto. Si esta lente matemática es capaz de domar la incertidumbre humana plasmada en los precios financieros sin recurrir a forzar la realidad, ¿qué otros sistemas caóticos de nuestro entorno cotidiano estamos modelando mal por pura terquedad metodológica? Es una excelente pregunta. Desde la predicción de fenómenos meteorológicos extremos hasta la modelización de la propagación de información en redes sociales complejas, ¿qué otros misterios que hoy tachamos de indomables o ruidosos están simplemente aguardando a que alguien aplique la elegancia de los problemas inversos para revelar los patrones ocultos que siempre estuvieron ahí? Una perspectiva verdaderamente provocadora para dejar asentada. Nos recuerda que, a menudo, la incapacidad de entender un sistema complejo no reside en el sistema en sí, sino en la arrogancia de las herramientas que elegimos para medirlo. Agradecemos inmensamente a todos los oyentes que nos han acompañado a través de este intrincado pero fascinante laberinto cuantitativo. Confío en que esta disección profunda aporte nuevas herramientas conceptuales para enfrentarse a los desafíos de la incertidumbre en cualquier campo. Hasta la próxima inmersión profunda.